Muy buenas tardes, público querido que está aquí siguiéndonos a través de las páginas de Facebook del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Jonathan Gamboa y a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí les doy la bienvenida a esta segunda charla de la serie de charlas de ciencia que estamos haciendo en conjunto con el COPOSIT, que cumple 25 años, y hoy tendremos como invitado a Ricardo Aguilar Martínez, pero los dejo con Edgar Jiménez del COPOSIT para que presente a nuestro invitado. Saludos, Edgar. Muchas gracias, mi estimado Jonathan. Un gusto. Nuevamente entramos a la segunda charla de este primero de 3 viernes que serán las charlas de ciencia. Un gusto saludarles a todos los que están sintonizando en este viernes calientito de junio, y que efectivamente quiero dar la más cordial bienvenida a alguien, a un joven impulsor, emprendedor que se creó a sí mismo y se ha venido reinventando, y de verdad es que sé que llegará muy, muy lejos consolidándose como un importante divulgador de ciencia, y me refiero a Ricardo Aguilar Martínez. Permítanme presentarlo. Él es actualmente el jefe de comunicación del Museo del Virreinato. Él es especialista en experiencias educativas, mercadotecnia digital, comunicación, publicidad y estrategias digitales en museos. Es estudiante de la carrera de mercadotecnia digital en la Universidad de Guadalajara y ha sido proveedor de servicios educativos para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del COPOSIT, que, como bien decía Jonathan, estamos de manteles largos cumpliendo 25 años de ciencia en San Luis Potosí. También ha trabajado para el gobierno municipal en actividades de divulgación científica desde el año 2005. A pesar de lo joven que es Ricardo, pues bueno, él desde la preparatoria, él ha venido impulsándose y ha venido creciendo como divulgador científico. Ha desarrollado proyectos de experiencias educativas para la Secretaría de Educación, también del Gobierno del Estado. Te invito, Ricardo, para que actives, por favor, cámara y micrófonos. Te doy la más cordial bienvenida. Hemos recorrido pues prácticamente todo el estado llevando ciencia, tecnología, arte e innovación a los jóvenes. Un gusto saludarte, Ricardo. Adelante. Muchas gracias, Edgar. Yo muy contento, muy halagado con la invitación que me han hecho, tanto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como a través, pues ya de mi casa también, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y antes de comenzar, yo sí tengo que decir una cosa muy importante, y es que en el año 2013, siendo yo un estudiante de la Facultad de Física en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me acerqué directamente con Edgar y le dije: yo soy divulgador de la ciencia, nadie me ha dado una oportunidad para trabajar en el mundo de la divulgación y tengo muchas ganas de hacerlo y no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Y Edgar tuvo la muy buena atinada y sobre todo la gran amabilidad de decirme: por supuesto que sí, bienvenido. Y desde ese entonces pues he colaborado con el COPOSIT como proveedor de servicios educativos externo, y ya han sido prácticamente muchos años de conocer a Edgar y también, por supuesto, a la maestra Rosalba Medina, que pues sin ella prácticamente también no sería posible el tema de los proyectos de divulgación. Así que les agradezco mucho aprovechando en este espacio. Y bueno, pues comenzamos con esta conversación que hoy les tengo preparadas precisamente en este pues muy buen programa que se han armado en el Departamento de Arte y Cultura con Jonathan Gamboa. Saludo también a Nico Jiménez Hernández, que está en los controles, y pues si les parece voy a compartir mi pantalla para comenzar a platicar sobre el tema del Museo del Virreinato. Y pues en el año 2018 tengo la oportunidad de estar desde el museo, precisamente en este espacio de arte virreinal. Yo estuve trabajando durante muchos años prácticamente en el tema de la divulgación de la ciencia, en las materias duras, en las áreas de la física, las matemáticas, y no necesariamente en el arte. Así que esta era la primera vez en el año 2018 en el que tenía la oportunidad de acercarme al mundo del arte y mucho más complejo, al tema del arte virreinal, que ya me gustaba, pero no era y no sigo siendo todavía y aprendiendo aún del arte virreinal, pero no lo tenía tan claro, así que el reto fue doble porque había que colocar al museo en una estrategia de mercadotecnia digital, y también habría que pues cumplir con un programa de divulgación que yo había propuesto desde la llegada en el año 2018, y bueno, pues finalmente se cumplió. Pero ¿qué es el Museo del Virreinato? ¿Dónde está? ¿Y cuál es la relevancia del patrimonio arquitectónico y cultural que tiene? Bueno, pues vamos a verlo, si les parece,
en un video que nos han producido a través precisamente de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, para que lo conozcan. Si ustedes no lo conocen, no lo ubican, bueno, pues ahí tenemos en la imagen este gran espacio conventual, el Carmen Potosino, que es realmente una joya del arte virreinal en San Luis Potosí, y a un costado está el convento. Así que si les parece, vayamos al video que dura brevísimos minutos y volvemos para platicar más sobre esta experiencia de divulgación en el museo. Museo del Virreinato de San Luis Potosí. El Museo del Virreinato de San Luis Potosí está ubicado en un edificio del siglo XVIII, el entonces convento de Carmelitas Descalzos en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Se creó en 1998 como respuesta a la necesidad de un museo dedicado al arte virreinal mexicano. La apertura del museo se realizó el 19 de septiembre del año 2003. El espacio arquitectónico fue renovado y remodelado por el arquitecto José Luis Briones Rivera, junto a otros arquitectos de la ciudad. Desde su apertura, ha procurado la difusión y divulgación del patrimonio virreinal mexicano, particularmente de la ciudad de San Luis Potosí, así como de los virreinatos españoles de América. El espacio es admirado por sus visitantes al ser el único espacio conventual abierto, específicamente para visitas al público. El convento perteneció, en su momento, al complejo conventual más extenso en el norte de América, considerándose el último recinto de este tipo en construirse en la Nueva España. El museo cuenta con 7 salas de exhibición permanente y 2 salas de exposiciones temporales, una terraza en la segunda planta, claustro y un espacio que, en su momento, formó parte de la sala de profundis del convento. En el espacio dedicado al museo podrá encontrar un museo de sitio que narra, brevemente, algunas características de la historia del convento carmelita, arte religioso, mobiliario, una selecta y completa muestra de herrajes y llaves de metal forjado y una sala de realidad virtual sobre las órdenes religiosas que habitaron la ciudad hasta el siglo XX. Bueno, pues ahí está el tema de ¿qué es el museo? Como ustedes se acaban de dar cuenta, es un convento del siglo XVIII, aún vigente, es el único convento en San Luis Potosí abierto al público, para visita exclusivamente. Hay otro más, por supuesto, que es el que tiene el edificio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero esta es una casa de estudios, la casa máxima de estudios del Estado, y en este caso el museo tiene este espacio tan importante. Bueno, en el año 2018, cuando llegué al museo por invitación de su directora, Claudia Canales Zambrano, decidimos hablar sobre los cambios que necesitaba el museo a 3 años de haber ingresado ella precisamente en la administración de este espacio. Y consideramos varios puntos importantes en los que, como divulgador de ciencia, yo coincidí precisamente en este tema. Y bueno, es que en el año 2018 decidimos implementar una estrategia de mercadotecnia para incrementar los visitantes, incorporarse por primera vez a las redes sociales, porque aunque las tenía, no estaban siendo ejercidas de manera pues útil, digamos que eran más como para agenda y como muchos de nosotros conocemos, ¿no? Que hay muchos espacios que utilizan únicamente sus redes como agenda y no como un producto de divulgación, y que pudiese generar, por supuesto, sus propios programas, subprogramas de divulgación de ciencia precisamente durante esta temporada. Para implementar la estrategia decidimos tomar en cuenta 3 factores muy importantes. Uno de ellos era la creación de un programa de divulgación de ciencia específico para el museo, el desarrollo de contenidos digitales y la aplicación del tema de la mercadotecnia digital, que en ese entonces estaba yo trabajando de manera pues reciente, prácticamente estaba incorporándome al tema de la mercadotecnia digital, pero ya lo había hecho anteriormente con algunas agrupaciones, instituciones independientes y algunos otros servicios a los que yo les ofrecía actividades de divulgación de ciencia. Aquí debo aclarar una cosa muy importante, y es que el tema de
la divulgación es muy cercana a la mercadotecnia y es muy cercana al tema de la comunicación y también al tema del arte. Entonces, bueno, aquí están los 3 puntos más importantes en los que estuvimos trabajando. La creación de un programa de divulgación era acercar un programa público de actividades de acercamiento al arte popular mexicano y al arte virreinal. El reordenamiento de las salas del museo, la reprogramación de conferencias y conferenciantes, dando prioridad a estudiantes jóvenes que deseaban presentar trabajos o avances de investigación. El segundo paso era el desarrollo de contenidos digitales, y es que el museo solo hablaría en sus redes sociales de arte virreinal novohispano, y luego se sumó con el paso del tiempo, un año después, el tema de arte en la América virreinal. Luego decidimos utilizar un lenguaje que pudiese ser apto para todo público, no técnico, y ofreciendo siempre la oportunidad de la colaboración abierta a especialistas, aficionados, investigadores y por supuesto grandes maestros del arte virreinal. Es decir, el museo no estaba y no está cerrado a la participación de todas y todos. Bueno, finalmente decidimos en el segundo bloque hacer una identificación de las necesidades del público a través de publicaciones de prueba y error. Hacer un estudio de público para un museo como el Museo del Virreinato era realmente complicado y nos iba a tomar mucho tiempo, así que lo que decidimos fue, como dicen por ahí, a la buena de Dios, publicación de prueba y error para saber y conocer a nuestro público y saber qué necesitaba, ¿no? Luego finalmente vino la aplicación de las pruebas de mercadotecnia digital, y en este caso, bueno, pues tenía que ver con publicaciones específicas, publicación de temas específicos cercanos a la misión del museo, nuevas experiencias digitales y sobre todo algo muy importante que casi se nos olvida a todos, la generación de una comunidad a través de colaboraciones específicas. Si no tenemos una comunidad real en nuestras páginas y sobre todo en nuestros museos, no importa lo que hagamos, es bien difícil que el público se conecte con nuestras historias. Tenemos que ser verdaderamente auténticos para lograr que los museos atrapen a la gente. Y no se trata solo de atraparla, se trata de que se convenzan de que lo que estamos diciendo vale la pena aprenderlo. ¿Qué se obtuvo? Bueno, pues colaboraciones impresionantes a través del tiempo. Les voy a mostrar algunas estadísticas del año 2019 y 2020, que es lo más cercano que tuvimos, casi en el golpe de la pandemia por el coronavirus. Y es que tuvimos un incremento en las visitas del público en el año 2019, que pasó en el año 2017 de ser menor a los 15,000 visitantes anuales, fíjense, a brincar a los 38,000 visitantes anuales en el año 2019. Es decir, en 2 años se duplicó prácticamente la visita y contribuimos mucho más a este acercamiento. Luego, en el caso de las páginas y las redes sociales, en el caso de Facebook, déjenme modificar aquí un poquito porque no alcanzo a ver, ahí está, no alcanzo a ver con el tema de, ahí estamos nuevamente. Y desde la incorporación de la estrategia digital, el museo logró un alcance virtual prácticamente de total de casi 364,995 personas, ¿sí?, en comparación con otros espacios. Y fíjense cómo en esta última estadística, en este segundo círculo que les presento, Facebook ha sido la herramienta de mayor comunidad cercana con el museo, seguida de Twitter y finalmente Instagram. Uno pensaría que Instagram, por ser la aplicación de moda, pues tendríamos que tener mayor éxito. Pues no necesariamente. Aquí está la prueba. Cerca de 364,000 personas hemos alcanzado en el último año prácticamente, 2019-2020. En este momento estamos cercanos casi a las 500,000 personas a las que les han llegado nuestras publicaciones. Y este es un ejemplo de las publicaciones que hemos armado en el Museo del Virreinato a través del diseño. Y es que el diseño también es sumamente importante para que el público se conecte con las historias que queremos contarles. ¿Cuáles son esas historias? Pues si nuestro tema es arte virreinal, pues vamos a dar arte virreinal en su mayor plenitud. Entonces, utilizamos obras de arte virreinal muy importantes, como esta conferencia que se trató de José de Páez, y tenemos una pintura que no solamente cautiva al público por la belleza de su trazo, sino también por la relevancia que tiene en la época novohispana, cuando, por ejemplo, se prohibió
la publicación de estas imágenes de 3 figuras y esto ya genera un discurso. Entonces ya estamos diciéndole al público de qué va a tratar. Esto es para quienes lo conocen, quienes conocen el tema, y para quienes no lo conocen, la imagen te dice, pues, de quien van a hablar debe de ser un pintor muy importante porque vean la calidad de la pintura. Bueno, antes de avanzar, perdón, no, sí, en esta viene aquí la información. Nosotros decidimos renovar la estrategia digital, pues cercana, pues, en enero del 2020 ya teníamos la idea de un cambio muy importante precisamente en el tema de lo que queríamos comunicarle al público, así que decidimos cruzarnos a la segunda etapa del proyecto, que era la colaboración con investigadores nacionales y extranjeros. Para ello, generamos el programa Nueva España en el siglo XXI, es decir, hemos traído nuevamente a la Nueva España al presente a través de muchísimas actividades que hemos realizado tanto de manera física en el museo como virtual, y luego nos lanzamos a un subprograma que se llama Jueves de Arte Virreinal, que prácticamente, y así lo debo de decir, es un show de televisión pues en redes sociales, porque a través de este programa la gente se acerca al investigador de una manera no técnica, de una manera suave, ligera, personal, puede preguntarle al investigador, el investigador responde y se dan cuenta de que hay una gran cantidad de público conectado con nosotros, y últimamente hemos agregado un nuevo subprograma que se llama Fans del Arte Virreinal, porque nos hemos dado cuenta que el arte virreinal atrae a mucho público y también hemos descubierto que es pues prácticamente la base de cómo se comporta, cómo nos comportamos socialmente en pleno siglo XXI. Muchas de nuestras manías, muchos de nuestros actitudes y de nuestras estrellas en este momento vienen desde la época virreinal. Así que incorporamos algunas estrategias de comunicación con nuevos contenidos, modificación de la misión del museo y la oportunidad de ser un espacio abierto para todas y todos. Yo no les quiero mentir a la hora de decirles que estábamos preparados para la pandemia. Eso sería presunción. No estábamos preparados. Yo no tenía la menor idea de cómo iba a lanzar esta estrategia al público de manera virtual, y de verdad estuve muy complicado en unirme a las primeras transmisiones en Zoom porque no tenía los aparatos y los cables necesarios para lanzarlo, pero finalmente encontramos la manera y hoy ya tenemos un sistema de software específico para hacer las transmisiones en vivo. Estos son algunos ejemplos de algunas de nuestras actividades y de los tipos de diseño que se han utilizado en estas últimas actividades, donde se muestra pues lo fundamental, la imagen y la información de manera certera. Hemos trabajado no solamente con los grandes artistas y expositores mexicanos, sino también, por ejemplo, con la Universidad de Málaga en España, con investigadores mexicanos como Carlos Javier González, que también ha trabajado con todo el tema del Templo Mayor, es prácticamente unos fundadores del Museo Templo Mayor, y con la Embajada de Argentina a través, por ejemplo, de una de sus mayores pues distribuidoras de contenido, que es Vanessa Lanís, allá en Argentina, con conciertos infantiles, conectando al público en diferentes sitios de diferentes nacionalidades en un solo punto, por ejemplo. ¿Qué obtuvimos durante la pandemia? Pues la generación de un canal de YouTube que hasta este momento lleva más de 4,000 reproducciones de marzo a mayo del 2021. Por ejemplo, en el caso de enero a mayo del 2021, fíjense nada más, el alcance llegó a 872,000 personas en Facebook a través de nuestras conferencias, publicaciones, entre otras, a más de 10,000 en Instagram y a más de 60,000 personas en Twitter. Tenemos más de 500,000 reproducciones de nuestras conferencias de los Jueves de Arte Virreinal. Ya vamos casi para las 100 transmisiones en vivo. Y estos son ejemplos de lo que nos generaban las redes sociales en el Museo del Virreinato en el año 2018 al 2020. Fíjense, la suma de los años, del 2018 al 2020, pero solamente en el 2021 hasta marzo, este era nuestro avance. Es decir, la pandemia vino a generar una comunidad muy poderosa a través de nuestra página y a través del arte virreinal de América, ya no solamente de México o de San Luis Potosí. Este es un ejemplo en Twitter, cómo la discusión creció, casi se empató de enero a marzo. Aquí hay un error en la gráfica, no sé por qué se hizo chiquita, pero son 68,000 personas en 2 años de trabajo y solamente en 3 meses alcanzamos en Twitter la misma cantidad. En Instagram, por ejemplo, aquí sí se ve la diferencia, 2,000 personas por ahí más o menos
alcanzábamos en 2 años de trabajo arduo y finalmente en 3 meses hasta 10,000 personas. Ejemplos más de estadísticas del museo, para que no digan que les contamos o les inventamos historias, para nada. Aquí están los rendimientos de los eventos. Esta es una conferencia que arrancamos el 14 de enero a las 7 de la tarde, que este es nuestro programa. Vean, hasta el momento lleva 92,000 personas alcanzadas. Hablamos de patrimonio retablístico virreinal, con un investigador muy importante en Puebla. Otra, una estudiante que por primera vez se presentaba en un museo de arte virreinal, Carla Sile, de Puebla. Era prácticamente su debut en las redes sociales y alcanzó a 124,000 personas hablando de la retablística del siglo XVI, pero en un lenguaje muy ligero, sin lenguaje técnico, por ejemplo. Restauración de arte virreinal mexicano con un investigador restaurador de Guadalajara, estudiante todavía también, 67,000 personas alcanzadas. Santa Teresa en los retablos novohispanos con un investigador pues ya consolidado de muchos años, 50,000 personas. Finalmente, quiero cerrar con esto. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestros museos tengan este nivel de alcance? Pues escuchar a la audiencia, conocer sus necesidades y experimentar. Durante los últimos años en los que he participado en conferencias y trabajos de investigación y congresos, tanto internacionales como nacionales de museos, he descubierto que casi todos los museos en México les damos al público lo que queremos mostrarles y casi no escuchamos lo que ellos quieren escuchar. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en el museo es escuchar mucho a la audiencia. Siempre nos envían mensajes diciéndonos, ¿por qué no invitan al investigador fulano de tal? ¿Por qué no investigan o por qué no invitan, a la investigadora que trabajó esto en Perú? Y así empezamos a contactar a todo el mundo y esta comunidad realmente está creciendo. Es importante dirigirnos a todos los públicos, no solo a aquellos que ya conocen el tema, porque los que ya lo conocen, pues trabajan por gusto y lo siguen desarrollando por amor, pero los que no lo conocen, pues se siguen alejando cada vez más. Entonces es al revés, ¿no? Hay que acercarnos a los que no conocen el tema. También es importante incluir a los jóvenes que desean abrirse paso en el mundo del arte. No necesariamente las personas que ya son investigadoras clave tienen la última palabra. También los jóvenes. Ya hemos tenido unas sorpresas increíbles en el museo y tengo grandes colaboradores, pero ¿saben qué? Más allá de grandes colaboradores, me he hecho de grandes, grandes amigos jóvenes que tienen mucho que decir en el arte virreinal. Es importante ser disruptivos, no casarnos con la idea de un museo serio, sepulcral, que no dice nada. Los museos no son neutrales. Si no decimos algo, el museo ya dice algo, y si decimos algo, también lo dice. Es importante también transformar las estrategias digitales en beneficio del público, utilizar los recursos que tenemos a nuestros alcances de la manera más óptima, no permitir nunca que nuestro diálogo se vuelva tedioso, aburrido, técnico, que solo unos poquititos lo entiendan. Necesitamos apoyarnos en la mercadotecnia digital, esto es clave, y unirla a la divulgación de la ciencia, que es una maravilla. Juntar a la mercadotecnia digital con la divulgación de la ciencia, estoy seguro que va a generar una herramienta poderosísima para los próximos años. Pero sobre todo, ¿saben qué? Hay que ser auténticos, reconocer que nos equivocamos y que seguimos aprendiendo pues prácticamente a diario. Si no hacemos esto, pues en realidad nos vamos a encontrar seguramente con muchos problemas en el camino. Entonces, pues la invitación está abierta para que ustedes puedan conocer mucho más del museo. Hay mucho más que hablar, ¿eh? Esto es una presentación rápida, pero hay mucho más que hablar sobre el tema de divulgación en los museos, así que adelante, Edgar, Jonathan. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación, por el trabajo que haces para la divulgación de la cultura en San Luis Potosí. Y yo quisiera comenzar preguntándote un poco acerca de la diferencia entre divulgar ciencia y divulgar cultura. Tú eres de los pocos afortunados que han podido migrar de unas disciplinas, las científicas de ciencia más dura, un lenguaje mucho más técnico, hacia otro lenguaje también técnico, pero de una naturaleza diferente. ¿Qué diferencias encuentras tú como divulgador entre divulgar ciencia y divulgar cultura? Mira, hay una diferencia abismal entre una y la otra. Eso es sin duda. Yo estuve prácticamente
yo creo que 10 o 15 años de mi vida cerca del mundo de la astronomía, la física, las matemáticas, y estuve trabajando durante muchos años con Hugo Alberto Jasso Villarreal, que hoy es subdirector del Museo del Meteorito en Charcas, en San Luis Potosí, y que durante muchos años estuvimos llevando astronomía a las comunidades indígenas, recopilando sus historias de cosmovisión, por ejemplo, y la verdad es que es otro mundo. Entonces explicar ciencia al público es otra cosa. Cuando tuve la oportunidad de migrar, como bien dices, de este sitio al otro, la divulgación de la ciencia me hacía muy feliz, pero te voy a decir una cosa, Jonathan, Edgar, y al público que nos ve. Hoy el tema de la divulgación cultural me hace infinitamente más feliz que el de la ciencia. Descubrí un mundo totalmente diferente en este mundo, acá de este lado, voy a decirle así, acá de este lado, porque es increíble lo que el arte puede lograr. Y no solamente en el público, sino en uno mismo. Yo estaba muy casado con la idea del, como les digo, del tema científico. Y hoy, cuando yo veo una pintura de arte virreinal de Villalpando, de Cabrera, de Nicolás Enríquez, Juan Rodríguez Juárez, puedo identificar las diferencias y me siento bien. Es una sensación de decir, ah, ya sé cuál es la diferencia. Dos, hay una parte en el arte que te impregna internamente y que te hace imaginarte el movimiento político, social, económico que sucedió en ese momento para que esa pintura se desarrollara en ese exclusivo punto de la historia en México o en el mundo. Luego, cuando tienes este contacto entre el arte y la ciencia, que no sé si esté mal que lo diga, pero mucha gente cree que es fácil. Falso. No es nada fácil unir a la ciencia con el arte. Es mucho más complejo divulgar arte y cultura que divulgar ciencia. La ciencia ya está digerida. Tenemos una investigación, el investigador científico la tiene, el divulgador lo que hace es buscar el lenguaje más cercano para acercarla al público y ahí está la información. Pero en el arte tienes que entender movimientos sociales, artísticos, económicos, políticos, religiosos, de identidad, lo que pertenece, lo que no, y además demostrarle a la gente que lo que le estás diciendo no es un invento tuyo, sino que hay una investigación antropológica, social, psicológica. Es más compleja, sin duda, pero la riqueza de ello es mucho más importante. Déjenme contarles una experiencia de esto justamente. Nosotros cuando diciembre, noviembre, más o menos, cuando todavía estábamos abiertos en el museo, tuvimos la fortuna de que un señor llegaba a las 7 de la tarde a las conferencias que teníamos, llegaba con su bicicleta corriendo lleno de mezcla porque seguramente trabajaba en la obra y corría y entraba directamente porque todas nuestras conferencias son gratuitas y entraba corriendo y con su libretita de esas con las que los mismos maestros de obra ahí toman los datos y se sentaba. Bueno, las preguntas que él hacía al expositor eran preguntas básicas. Oiga, ¿y qué significará eso del óleo? ¿Qué es eso del óleo? Y el investigador no tenía otra opción más que explicarle. Pero lo más afortunado era que al final, cuando todo el público se iba, el investigador se quedaba con el maestro de obra hablando de las cosas que el maestro no entendía, pero que estaba ansioso por aprender. Entonces, esto obligó a los investigadores, a los colaboradores del museo, a encontrar los lenguajes más claros y sobre todo a no considerar que todo mundo sabe lo que significa, lo que es el arte, ¿no? No porque digas pintura al óleo sabes lo que es el óleo. No por lo que digas arte virreinal vas a saber de qué etapa comprende. No porque digas que la pintura es de tal estilo o tal punto o tal forma, la gente lo entiende. No lo sabe. Y si lo llega a saber es porque hay una afición interna en conocerlo. Entonces, la migración entre la ciencia al arte es totalmente compleja. Yo tendría cuidado de decir que la divulgación de arte y cultura es más fácil. Wow. Me resisto a creerlo y a decirlo. Yo todavía estoy batallando, yo todavía estoy aprendiendo cómo acercar el tema cultural al público, porque no es fácil. Miren, les cuento algo muy rápido, yo sé que bueno, yo hablo mucho, pero tuvimos hace recientemente
con el tema del mes del orgullo en México. Saben que este es por ley, la Secretaría de Cultura Federal nos pide que cambiemos nuestros logotipos, nuestras formas. Y entonces me ocurrió algo que nunca había pensado yo. Cuando cambio los logotipos, entonces hay gente que empieza a quejarse porque dice que el museo pues promociona a los santos católicos y entonces ¿cómo es posible? Ah, pues es que mire, ¿qué cree? Que no porque publiquemos santos e imágenes devocionales católicas significa que el museo está acorde o de acuerdo con la ideología religiosa. Lo que le estamos mostrando en este espacio es arte, un movimiento, una etapa. Entonces, ahí es donde tú, divulgador, tienes que tener la sutileza, la capacidad y la inteligencia para responderle a ese usuario que por alguna extraña razón confundió la labor o la misión del museo con algo que es totalmente interno y que es válido. Cada persona puede decidir lo que quiera y pensar lo que quiera, pero el museo tiene una misión clara, la divulgación del arte virreinal en México y en América. Estas experiencias nos han llevado a conectarnos, por ejemplo, con museos con los que nunca pensamos imaginar conectarnos, como el Met de Nueva York en el año 2019, en nuestra celebración en septiembre, por ejemplo. Y cuando hablábamos con el peruano José Luis Lazarte, que él es restaurador de estas piezas allá en Nueva York, nos decía, qué bueno que abren estas puertas, porque todo el mundo cree que el Met se va a conectar únicamente con el National Gallery en Londres o con los museos más grandes en España. No, no es cierto. Los museos estamos abiertos, pero nadie nos manda un mensaje. Nadie nos pregunta si queremos colaborar con ustedes. Luego nos pasó a nosotros con el Museo Nacional del Prado, que yo casi me persinaba, por decir una cosa, me persinaba así que, señor, ahí te encargo, voy a mandar un correo al Prado, a ver si me responden, lo mandaba, bueno, pues pasaban 5 horas y el Prado decía, por supuesto que sí, estamos listos para participar con él. Es más, les voy a decir una cosa, al público que nos está oyendo ahora mismo, son 14 que lo estoy viendo ahí. La respuesta del Prado a la exposición de una pintura que adquirimos en el 2018, una copia certificada digital del Prado de la Virreina Potosina, nos resultó en un descubrimiento mayor, porque el investigador del Prado nos dijo, hay un personaje que ustedes tienen en San Luis Potosí muy olvidado, de apellido Errázuriz, que estuvo en la famosísima Casa de las Salinas. Y así lo dijo y está grabada y vayan ustedes a buscar en la página del Museo del Virreinato esa conferencia. Sin ese personaje, Errázuriz, el Prado no tendría la mayor colección de pinturas del siglo XIX en el museo, porque él se las trajo de México a Francia y cuando muere en Francia, su viuda las dona al Nacional del Prado. Y es un potosino. Y entonces nos cambiaron los papeles y los juegos. Necesitamos ahora que los museos que hablan de arte del siglo XIX retomen este personaje y digan, ¿qué pasó aquí? Entonces, todas estas experiencias de divulgación sin duda generan otros canales y por eso yo lo estoy disfrutando tanto como probablemente no lo hacía hace años en ciencia. Creo que me casé con una idea muy cuadrada del mundo de la ciencia y no hay todo un mundo por explorar y estoy realmente feliz de estar en el arte y la cultura. Es muy interesante. Y bueno, Edgar, adelante. Gracias, Jonathan. Oye, Ricardo, también, bueno, pues estamos ya enfilándonos a este tan esperado y tan ansioso regreso presencial de las actividades de divulgación científica. Creo que concuerdo completamente en que es un reto mayúsculo la divulgación, pues, de las humanidades, del arte, porque luego se puede desvirtuar o hasta se puede desviar con cuestiones ya de carácter subjetivo y perder la objetividad cuando, pues, finalmente las humanidades como tal se plantean en un contexto netamente científico, igual que como cualquier otra ciencia. Y en el caso, en este sentido, ¿qué estrategias, qué actividades, qué tipo de acciones tú visualizas el implementar en el Museo del Virreinato? En lo siguiente, hemos visto
que a veces las exhibiciones estáticas, pues es muy complicado generar interactividad, ¿no? Esto, hago la analogía con el Museo del Laberinto, que tú también estuviste en el Museo del Laberinto, es decir, también tienes esos dos esquemas, esas dos visiones, y en algún momento se hizo viral un video en el que, si mal no recuerdo, fue en el Museo Nacional del Prado, en el que hicieron una pintura viviente, ¿no? En el que hicieron actores, los metieron dentro del cuadro, y el chico estaba fascinado, o sea, el niño en ese momento generaste apropiación del arte y de la cultura, y en este sentido, ante que tú estás en actividades o estás en exhibiciones quizás estáticas, que esto creo pudiera servir a todos aquellos que nos estén viendo o nos vayan a ver en la grabación, en que cómo hacer algo interactivo de algo que es estático, que de verdad me parece un verdadero reto. ¿Qué has pensado, qué has visualizado hacer? Fíjate que como divulgador de ciencia, Edgar, es una pregunta maravillosa porque aquí voy a soltar el chisme así. Ahí les va. Por un lado, yo creo dos cosas. Creo que los divulgadores de la ciencia hemos cometido un gravísimo error muchos años en el mundo de la ciencia. Y es que hemos creído que todo lo interactivo es lo que a la gente le gusta, y no necesariamente. Pareciera que el que la gente llegue a un taller, le aplaudas y se rían y casi se abracen, es lo que va a hacer que el aprendizaje significativo llegue al público. No es así del todo. En algunos casos sí lo es, por supuesto. ¿Dónde sí se aplica? Los museos de ciencia. Ahí tenemos al Museo Laberinto, los museos en cualquier otra parte del mundo de México que hacen actividad experimental o en este caso de ciencia, pues tienen muy claro que a veces son temas tan complejos o tan duros que lo más fácil que uno puede hacer es generar un motor lúdico y hacerlo. Pero en el caso de los museos estáticos o de los museos clásicos, como yo les digo, donde vamos a exponer o estamos exponiendo una pintura o una obra de arte, lo que es más relevante para estos museos es la reflexión y la caída en conciencia de qué está pasando frente a ti y por qué esa obra es tan importante. De pronto, yo tengo a mi mamá a un lado, tengo a un familiar, tengo a una abuela que alguna vez me dijo, mijo, ¿usted en qué trabaja? Pues yo trabajo en un museo. Ah, muy bien. Oye, ¿qué es un museo? Claro. Ya desde ahí tienes un error gravísimo, porque si no puedes explicar lo que significa un museo sin decirle que guardan cosas viejas o resguardan cosas antiguas, pues ya te equivocaste. Entonces los museos estáticos, los museos clásicos, tenemos que aprender a mostrar una imagen de un museo como un espacio de reflexión y de conciencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una nueva exposición, no les voy a adelantar nada porque luego me regañan, pero les puedo decir que esta exposición que va a llegar al museo, la próxima semana les vamos a dar a conocer todos los detalles en la página del museo, pues puede abarcarse en diferentes puntos. Y uno de ellos, la reflexión más fuerte que vamos a tener con esta exposición es ¿por qué los potosinos somos como somos? ¿Por qué nos construimos bajo una ciudad de españoles? ¿Por qué somos así? ¿Por qué los memes de cuando te encuentras un potosino se cruza la banqueta y se hace el despistado porque no te quiere saludar? Debe haber una razón. Bueno, esta exposición que viene quizá nos dé la respuesta. Entonces, no necesariamente los museos clásicos tengan que generar algo divertido para el público, que la gente se ría, que la gente se sienta... no necesariamente. Ahora vamos a preparar un recorrido con música en diferentes tonos, tonos dramáticos, tonos sensibles, donde tú puedas admirar a la pieza, donde puedas imaginar lo que estaba pensando el pintor, el autor de esta obra de hace 300, 200, 150 años, y te imagines el caos en el que se vivía en el momento o la fortuna en la que vivía. Queremos esta conexión con estas piezas de tal manera que el público salga y diga, qué impresionante experiencia me llevo, es tan intangible, no me llevo el papelito, no me llevo esas cosas, me llevo algo intangible que me obliga a reflexionar lo que está pasando. Entonces, ejemplo, cuando tú sales de un museo clásico y te enfrentas a esta experiencia, tú entras a una iglesia, te vas a encontrar con todo un movimiento social, político, particular de ese momento, de esa época. Y entonces vas a valorar el día en que alguien decida sacar esa pieza sin contar con la participación lina o de la propia parroquia o del propio sitio, y entonces hablas de patrimonio, y entonces ya sabes que esta pieza te pertenece, que es de la nación. Entonces,
Más allá de los talleres que hacemos talleres lúdicos también, lo que queremos es la reflexión y la caída en conciencia. Es decir, como dicen por ahí, que te caiga el 20, ¿no? De decir, changos, ¿por qué pusieron esa pintura en ese momento, en ese punto histórico? Hay un taller que a la gente le encanta en el museo, que es la transferencia de imágenes. Van a decir ustedes, ¿qué es eso? La gente en la Nueva España, sobre todo la gente en el siglo XIX, pues no podía tener un Cabrera, que es una pintura de un artista muy importante, ¿no? Entonces lo que hacía para poder tener eso era hacer transferencia de imágenes. Entonces molía baba de nopal, ¿no? Y ese se convertía en un aglutinante, en un pegamento. Y mandaba sacar una copiecita o un papelito en una imprenta o un papelito así de estas cositas que vendían en la época de la Nueva España. Y luego la pegaba sobre una tablita con este aglutinante, la dejaba secar y luego arrancaba la imagen. Bueno, lo que quedaba era como un óleo. Entonces ya lo mandaba enmarcar y tenía su copiecita en su casa. Estos talleres los hemos vuelto a traer al siglo XXI. Y entonces la gente está, no lo divertida, está peleándose por el santo favorito con el que se quiere llevar a su casa. Y no por devoción, sino por la pintura y la representación que tiene que decir esta imagen. Entonces, yo he aprendido de este lado que hacer talleres como los que estábamos acostumbrados, tan interactivos, tan lúdicos, no necesariamente funcionan de este lado, sino que más bien es mucho más rico la reflexión, la conversación, el público que te conecta con sus propias historias y te genera otras a partir de ellas. Así que, pues esa pregunta que me haces, Edgar, sí, definitivamente yo la cambié. Tú sabes, lo conoces de años, que yo era de los defensores de los talleres interactivos. Bueno, pues hoy lo pongo en duda, no necesariamente tiene que ser así, porque ya hemos hecho el experimento en el Museo del Virreinato de hacer talleres interactivos y no funcionan igual. No es... Ahora vamos a colocar, por ejemplo, un taller en redes sociales a través de Instagram, donde la gente pueda acercar una imagen pues, lo más posible a su rostro, es decir, como con solamente mover el celular puede ver los detalles de la pintura, porque hay detalles siempre ocultos. Y entonces habíamos hecho algunas pruebas con algunos tipos de personas y nos decían, pues sí, pero ¿y eso qué? Buen punto. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Qué le vamos a dar a la gente? No solamente se trata de generar un material interactivo y lanzarlo al público así como así. Debe haber algo más allá. Entonces, por eso, me regreso a la primera pregunta, es mucho más la divulgación del arte y la cultura en este momento. Así que yo de verdad, le aplaudo mucho el trabajo que hace la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Arte y Cultura de la universidad, a mis compañeros de todos los demás museos en San Luis Potosí, porque no saben de verdad la complejidad de acercar conocimiento de cultura al público. Por lo mismo, porque nos hemos nosotros enfocado a todo lo interactivo y pareciera que la conexión ya se quedó atrás. Muy interesante todo lo que dices y yo voy a retomar dos cosas nada más para comentar. Un poco muy interesante para el público que nos ve, sobre todo los que nos ven tanto en vivo como en la grabación o nos ven en los canales de YouTube donde esto se subirá, a quienes les saludamos. Los lenguajes. Cuando hablaste de la anécdota del maestro de obra que le hace una pregunta que parece muy simple, estoy seguro que había más gente en el público que se preguntaba lo mismo, pero que a lo mejor no se atrevía a preguntar por quedar mal. Y creo que esa es mi primera reflexión. Yo creo que esa es una de las labores más importantes de las y los divulgadores, convertir un conocimiento a un lenguaje que sea accesible al que menos sepa, para que haya un público amplio, y creo que tú lo has hecho, te felicito, en este cambio de postura acerca de esta es la forma correcta de aceptar al público, y hoy darte cuenta que esa es una forma correcta, pero hay otra, y hay otra, y hay otras 6 que ni siquiera conocemos en este instante y que otros divulgadores ya están utilizando. Primer reflexión sobre eso, felicidades. Y otra rapidísima para que nos platiques, Edgar también pertenece, y le voy a preguntar lo mismo una vez cuando él también exponga. ¿Qué es trabajar en comunidad? Ustedes pertenecen a una red de divulgadores y creo que es importantísimo. Los divulgadores unidos jamás serán vencidos. Es decir, si trabajan en conjunto es mucho más fácil llevar a un público más amplio. Lo que hace es tanto el personaje que divulga cualquier tipo de ciencia como cualquier manifestación cultural.
Esa sería mi pregunta, con eso me despido. ¿Qué ha implicado para ti ese trabajo en colaboración en esta red de divulgadores? Fíjate que es muy importante, Jonathan. Unes dos cosas increíbles porque son temas fundamentales para quien quiere hacer divulgación de la ciencia, no de manera correcta, pero digamos que lo más cercana al público sin equivocarse, que es primero entender cómo funciona una comunidad. Porque el que tú le hables a cientos de personas a través de un lenguaje y la gente te lo aplauda, no necesariamente es tener una comunidad cercana. La segunda cosa es que puedas entender que el lenguaje que el público utiliza y las preguntas que te va a generar, sin importar el nivel de cercanía o no con el tema de la exposición o de lo que tú estabas abarcando, tiene que ver con un nivel de conocimiento en particular. Es decir, mucha gente, como bien lo dices, a veces nos pasaba, un buen divulgador conoce a su público, un buen divulgador es perspicaz, ve los detalles en el público y a veces yo veía la gente que cuando, no solamente el maestro de obra, cualquier otra persona que se acercaba por primera vez al museo y preguntaba algo tan básico, tan obvio para los investigadores, la gente volteaba molesta, como en una especie de, ¿cómo se atreve a preguntar eso? Si para eso hay que saber, ¿no? No, está equivocado. Está equivocada y está equivocado. Se vale preguntar lo que quieras y no importa que tengas que volver a comenzar, porque ese es público nuevo y es mejor. Imagínense que en lugar de que pusieran esas caras, al final, ¿no? Que es cuando hacemos la reflexión, la gente se puede acercar al investigador. En lugar de acercarse al investigador, esa persona se acercara al otro y le dijese, oiga, usted preguntó sobre el tema de los óleos, mire, yo tengo un libro buenísimo, ¿cómo ve si se viene aquí al museo y yo le presto ese libro y va a ver la maravilla de obra que le voy a mostrar y va a aprender mucho más, en lugar de sentir esa sensación de que el conocimiento nos da poder? Eso sí es cierto, ¿verdad? Pero no necesariamente los museos es importante o relevante. Ahora, me regreso al tema que dices, Jonathan, sobre el tema de la comunidad. Mira, cuando nosotros viajamos por el estado, yo tuve la fortuna de visitar los 58 municipios de San Luis Potosí. Me jacto de que no se me ha ido ni uno. Los conozco todos, afortunadamente. Conozco las comunidades Tenec. Ah, ya parezco político, ¿verdad? Conozco las comunidades Tenec, conozco las comunidades Náhuatl y algunas otras en la región de la Sierra de la Zona Media. Y entonces era muy curioso que en el lenguaje que utilizábamos, ellos sabían quiénes venían de la ciudad y quiénes eran de la comunidad, quiénes eran falsos, o sea, falsos en el sentido de no auténticos, y quiénes querían imitar a los indígenas o a la comunidad rural en la que nos encontrábamos. Entonces, había un señor, recuerdo con mucha claridad, por allá en Gilitla, que nos decía, oiga, es que mire que no sé qué, que las vaquitas y que los animalitos y los borreguitos, ¿y dónde los dejó? Es que ganaron para allá. Y había un divulgador por ahí que andaba trabajando con nosotros en esa temporada, que intentó imitar el significado de esa palabra, y el señor puso cara así como esta señora del meme que pone su cara así. Bueno, pues así le puso cara el señor y dijo, pues si usted es de ciudad, ¿por qué intenta copiarme el lenguaje? Pues si usted viene de allá, ¿para qué se hace el de pueblo si no es? ¿No? Lo mismo tenemos que hacer nosotros en los museos. No, no nos hagamos falsos, no nos mintamos a nosotros mismos. Si los museos tenemos que cometer errores, tenemos que reconocer que cometemos errores en el lenguaje, en cómo nos acercamos al público, en no conocer a las comunidades. Conocer a la comunidad es saber qué quiere la gente que le expliques, qué quiere conocer y también entender quiénes son los que te ven. Hoy, para cerrar este tema, el Museo del Virreinato tiene usuarios de Perú, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de muchos otros países, en España, por ejemplo, ¿sí? Algunos otros en Europa, en Estados Unidos. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Ya no tenemos que enfocarnos en los locales, tenemos que abrir las puertas a todo el mundo. Entonces, hay palabras en el lenguaje de México que tenemos que cambiar porque tenemos que adecuarnos a los extranjeros, pero también no podemos descuidar ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Sí? Sabiendo conocer a tu comunidad, eso es lo importante. Así que la experiencia que nos ha dado Edgar Jiménez a través de todos estos recorridos por el estado, 3 años de mi vida, perdidos, no perdidos en el sentido de pérdida, sino allá, perdido en la sierra y allá, con la gente, fueron la mejor experiencia
para generar comunidad. Entonces, advertencia para los divulgadores que vienen y para los que ya están. No digan que hacen comunidad si no conocen a la comunidad. Primero, aprendamos de la comunidad, de la verdadera comunidad, de la gente con la que escuchamos el chisme, el público, en el camión, en la calle, en el centro, en los lugares. Veamos a esa gente y luego nos dedicamos a divulgar a esas comunidades, porque ya me ha pasado escuchar y ver, no solamente en San Luis Potosí, sino en muchos estados de la República, que dicen, tenemos una gran comunidad. ¿Seguros que tienen comunidad? ¿Seguros que tienen comunidad? Porque la comunidad está fiel, es permanente y según la mercadotecnia digital se convierten leales, son los mejores clientes, los mejores usuarios, los que van y vienen, van y vienen. El museo no ha perdido ni uno solo de sus seguidores en los últimos 2 años. Es porque hemos creado realmente una comunidad. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Y Jonathan, yo creo que interesantísimo. Esto ya nos está dando pie y que de verdad con ganas de seguirnos con charlas de ciencia 2.0 más adelante en unos meses, porque de verdad, bueno, yo estoy fascinado como siempre y esta parte, yo quisiera cerrar con este ejercicio precisamente de reflexión. Estamos entrando o ya entramos a la cuarta revolución, a que ahora en las empresas se conoce como industria 4.0 y que hablan en el que es la época de los humanos, no es la época de las máquinas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se van a requerir personas que tengan juicio crítico, que respondan ante los imprevistos, que sean capaces de trabajar en comunidad y más importante aún en algún ejercicio que realizamos precisamente con todos los miembros de la red de divulgación. Recordar, Ricardo, cuando inicia la administración, precisamente es no llegar con el instinto conquistador, sino de sumar. Pues sin más, mi estimado Ricardo, yo te quiero agradecer de verdad infinitamente mi admiración, el mayor de los éxitos. Y mi estimado Jonathan, pues cerramos esta segunda gran sesión de charlas de ciencia. Gracias.